Santiago, el capítulo número 2, Santiago capítulo 2. Dios permita que hayan podido bajar, cargar el bosquejo que vamos a utilizar en esta noche. Vamos a orar un momento, vamos a leer luego la porción bíblica y entramos de lleno a la enseñanza que tenemos para esta noche. Antes de hacer eso, quiero otra vez darle la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche. Gracias por su fidelidad, gracias por su deseo de continuar dejando de que el Señor Jesús, el Espíritu Santo, continúe transformando, renovando nuestro entendimiento a través del estudio serio de la palabra de Dios. Vemos esta oportunidad en esta noche como otro regalo de Dios, un don de Dios. Es uno de esos beneficios que Dios da a nuestras vidas, que muchas veces no nos detenemos a considerarlo como un beneficio. Es un milagro también de Dios que podamos estar juntos en esta noche nuevamente. Así que con eso en mente, con agradecimiento en nuestros corazones, acompáñenme a orar brevemente. Padre, en el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores, en el nombre de nuestro Redentor, nuestro Salvador, en el nombre de Cristo Jesús, regresamos nuevamente al trono de tu gracia, Señor. Te agradecemos, Padre amado, la multitud de bendiciones que has tenido para nosotros, con nosotros en el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por la presencia tuya, tu dirección clara, la voz tuya, Señor, fácil de escuchar, el Espíritu Santo, que nos redarguye en todo momento, Señor. Ahora nos detenemos nuevamente, te decimos, Padre Santo, para reconocerte en nuestros caminos, para decirte que confiamos solamente en ti con todo nuestro corazón, decirte que rehusamos dejarnos llevar por nuestro propio entendimiento, de forma tal de que tú en tu plan soberano endereces nuestras veredas y corones nuestro esfuerzo con éxito. Así que te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para su gloria. Amén. Gloria al nombre del Señor. Como ya le dije, Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Aquí Santiago nos está hablando en contra de un asunto que es muy importante en la vida cristiana, un asunto sumamente relevante en el día de hoy, donde se enfatiza tanto el valor o la ausencia de valor de la vida del ser humano. Aquí en el libro de Santiago vemos claramente una directriz. Dios habla con claridad en cuanto a cuál debe ser el criterio de la Iglesia del Señor Jesucristo al evaluar estos asuntos que tienen que ver con el prejuicio, con el favoritismo, con el racismo, con la parcialidad. Y de eso es que trata precisamente esta porción bíblica. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos lo que la Escritura nos dice. Comienza Santiago dirigiéndose a la iglesia. Hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate a mis pies, no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios. Amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Versículo 6. Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos? ¿No son ellos los ricos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos, los ricos, el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien.
Pero si hacen distinción de personas, cometen pecados y son reprobados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que come, que guarde toda la ley, pero ofenda en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio, no matarás. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te haces transgresor de la ley. Así hablen, versículo 12, y así actúen como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad, la ley de Cristo, el Evangelio de Cristo, porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia, y la misericordia se gloría triunfante siempre sobre el juicio. Nuevamente que el Señor bendiga su palabra, nos ayude a hacer una exposición fiel de la misma y que cuando llegue el momento de hacer una aplicación en la vida de nosotros, pues que tengamos una actitud humilde y que podamos hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Lo que hacemos en esta noche es que entramos nuevamente, volvemos a visitar esta serie de enseñanzas que hemos estado haciendo esporádicamente, que hemos titulado Mi Iglesia Evangélica también duerme. Nuestra iglesia, la iglesia en sus pasos, es parte de lo que se conoce en este planeta Tierra como la iglesia evangélica. Y nosotros por mucho tiempo hemos estado proponiendo pues el estado caótico en el cual se encuentra la iglesia evangélica, y con eso en mente pues hemos tratado de hacer esta serie de enseñanzas nuevamente titulada Mi iglesia evangélica también duerme. Y en el día de hoy la enseñanza tiene como título 3 palabras: prejuicio, favoritismo y parcialidad. Now, hablando de prejuicio, me vino a la mente una historia que escuché y leí hace montones de años, que en estos días estuve revisando, ¿verdad? Y la pude encontrar. Una historia que escuché de un predicador cuando yo estaba en el seminario. Vino este predicador visitante y pues hizo una excelente exposición de la palabra. Y para aquel entonces, pues cada vez que venía un buen predicador, pues se grababa lo que el predicador compartiese con los estudiantes en el seminario, y aquellos que quisieran comprar el cassette lo podían hacer, y yo era uno de esos que compraba todos los cassettes para luego escucharlos en mi Escort de 1984. Esta historia que este hombre contó era con relación a un incidente que pasa en un avión que viene de regreso de África del Sur, allá para los años 60 o 70, cuando estaba en apogeo lo que se conoce como el sistema de apartheid, right? África del Sur era un país altamente pues racista por mucho tiempo. El incidente acontece entre una azafata, una señora que está molesta, y un individuo que está a su lado con el cual la señora está molesta. La señora era una mujer blanca, la que estaba molesta, una mujer rica, una mujer de edad media, y estaba molesta porque se encontraba sentada en la clase económica del avión, ¿verdad?, al lado de una persona de la raza negra. Y la señora se molesta, toca el timbre ese que uno toca, y la azafata viene y la señora comienza a quejarse acerca del asiento que le ha tocado a ella. La azafata le pregunta: señora, ¿en qué yo le puedo servir? La señora le contesta: ¿por qué me pregunta eso? ¿No se da cuenta? Me han sentado al lado o junto a este kafir o kafir. Ese es un nombre despectivo que se utilizaba para la gente de color en África del Sur en aquel entonces. Dice la señora: por consiguiente, hágame el favor y consígame otro asiento, porque yo, decía la señora, yo no puedo sentarme al lado de una persona tan desagradable por todas las 8 horas de este vuelo. La azafata, muy sabia, le contestó de la siguiente forma: señora, por favor, cálmese. Me parece
creo que la clase económica está llena, pero voy a ver si en primera clase o en la clase de negocios hay algún asiento disponible. La señora, que estaba incomodada ante la presencia de este hombre de raza negra a su lado, al escuchar la explicación de la azafata, se siente bien estirada, emperifollada, como diríamos en Puerto Rico, y con una actitud sumamente presumida, y miró con gran desprecio al hombre que estaba al lado de ella, y no solamente a él, sino a todos los pasajeros que estaban a su alrededor, que estaban sumamente furiosos con la actitud de la señora. Minutos después regresa la azafata y con buenas noticias. Y esto le dice a la señora, muy interesante: señora, como pensaba, la clase económica está llena, la clase de negocios también está llena, sin embargo, hay un asiento disponible en primera clase. La señora miró a su alrededor con una sonrisa de autosatisfacción y la azafata, al ver la actitud de la señora, le dice a la señora: por favor entienda, señora, que realizar este tipo de cambio no ha sido nada fácil. He necesitado buscar y conseguir un permiso especial del capitán, pero dadas las circunstancias tan extremas, el capitán pensó que era extremadamente escandaloso y era extremadamente ofensivo el que alguien tuviese que sentarse junto a una persona tan desagradable. Al decir eso, la azafata miró al hombre de la raza de color y le dijo: señor, por favor, tome todas sus pertenencias, pues tengo un asiento en primera clase listo para usted. Cuando el hombre se levantó, me dan como escalofrío, cuando el hombre se levantó y comenzó a caminar para pasar al frente del avión, los pasajeros se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir lo que había pasado. Now, en esta noche, utilizando la palabra de Dios, descansando en la dirección que hemos clamado durante todo el día, esta tarde y hace unos minutos antes de comenzar nuestro estudio en esta noche, vamos a descansar en la dirección del Espíritu Santo, no solamente para que sea el Espíritu Santo el que haga dirija la enseñanza a través de su siervo, su servidor, sino que también el Espíritu Santo trabaje en el corazón de cada uno de ustedes que están escuchando, ¿verdad? De forma tal de que cada uno de nosotros pues podamos responder con humildad a la convicción, a la dirección que el Espíritu Santo nos da. La Escritura dice en 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 9, habla del sinnúmero del pueblo de Israel, habla de la desobediencia del pueblo de Israel, de cómo Dios bregó con el pueblo de Israel, los tropiezos del pueblo de Israel. Constantemente este pueblo altamente malagradecido, altamente egoísta, falla en ser ese pueblo misionero que Dios escoge entre todas las naciones del mundo en su plan soberano para que sean sus representantes. Del 1 al 9 en 1 Corintios 10 nos narra quiere que nosotros pues seamos buenos representantes del Señor Jesucristo. Eso
esos misioneros que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos, que caminemos en esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que pues yo les suplico por favor que prestemos atención, que vamos y que dejemos que el Espíritu Santo utilice el bisturí bíblico y bregue nuestro corazón y estirpe, saque de nosotros cualquier infección que pueda haber, que es muy probable que la haya. Así que esta noche vamos a considerar lo que la palabra de Dios enseña en cuanto, entre otras cosas, a cómo debemos tratar la gente correctamente. La gente correctamente, obviamente la gente correctamente en el contexto de la iglesia, la gente correctamente en el contexto de nuestro hogar, la gente correctamente en el contexto de mi vecindario, la gente correctamente en todos los contextos que usted y yo nos podemos encontrar. Otra vez, vamos a considerar qué es lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a cómo usted y yo debemos tratar la gente correctamente. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué cosas impiden que podamos tratar la gente correctamente? Y el correctamente, como siempre decimos, tiene que ser definido por la palabra de Dios, no correctamente definido por lo que el mundo dice, por lo que el cierto canal de televisión dice, o por lo que cualquier político de izquierda o derecha pueda decir, sino por lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo podemos tratar la gente correctamente? ¿Por qué invertir tiempo hablando sobre ese particular? ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? Un pasaje como Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13, donde el enfoque es precisamente el asunto de la parcialidad, el favoritismo, el prejuicio y todas sus ramificaciones. ¿Por qué hablar de eso en la noche del miércoles en Matete? Precisamente lo hacemos porque uno de los mayores problemas que usted tiene, que yo tengo, es nuestra incapacidad para llevarnos bien con otras personas. La realidad es esa. Por muchísimo tiempo hemos luchado con este problema que es nuestra incapacidad para llevarnos bien con cierto tipo de personas. Así que en el pasaje que estudiamos, Santiago nos da unos principios que pueden ayudar a tratar a las personas correctamente y en el contexto de la iglesia nos pueden ayudar a cómo tener una iglesia que sea genuinamente, bíblicamente, una iglesia como debe ser, una iglesia amorosa. Así que ya leímos la porción bíblica, Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Ahora, permítame hacer unos comentarios breves y entramos a la exposición del pasaje y vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esta noche. Primeramente, quiero señalar el asunto de Dios, porque Dios es el criterio número uno en nuestra vida y lo que nosotros anhelamos es vivir una vida centrada en hacer la voluntad de Dios. Y para poder vivir una vida centrada en hacer la voluntad de Dios, obviamente es imprescindible conocer a Dios íntimamente, conocer el carácter de Dios. Y con eso en mente podemos decir que cuando usted y yo pensamos en los atributos de Dios, cuando pensamos en la naturaleza de Dios, cuando pensamos en las características divinas de Dios, por lo regular, pensamos en cosas como la santidad de Dios, la justicia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios. Pensamos en cosas como la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, en el hecho de que Dios es eterno, que Dios es soberano, que Dios es justo, que Dios es perfecto, que su gracia no tiene límites, que su amor es un amor puro, limpio, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es un Dios extraordinario. Por otro lado, hay otros atributos de Dios que no son tan comunes para nosotros mencionar, que no pensamos en ellos, que no los mencionamos a menudo,
y uno de ellos es el atributo de Dios que se conoce como la imparcialidad. Dios es un Dios imparcial. Ahora, ese es un tema sumamente importante, es un tema que es recurrente, que se repite vez tras vez a lo largo de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es lo que se repite desde Génesis hasta Apocalipsis? El hecho de que Dios es absolutamente imparcial en su trato con las personas. Y si usted y yo reclamamos ser hijos de Dios, like father, like son, hijo de gato, casa ratón, está el palo, está la astilla, pues entonces esa característica precisa ser parte del carácter nuestro y nosotros precisamos reconocerla como una característica que debe estar presente en la vida mía y no estar presente en la vida mía, como el pasaje nos dice, como vamos a ver en esta noche, es un soberano pecado. No es una tontería, no son pajitas que le caen a la leche, es algo sumamente serio a los ojos del Dios Todopoderoso, que en su soberanía quiso poner sus ojos sobre usted y sobre mí y nos dio el regalo de la salvación por gracia. Problema: usted y yo, seres humanos, aunque podamos ser cristianos, no tendemos por naturaleza, escucha que es importante, a ser imparciales. ¿Right? Por eso es que, otra vez, el pasaje encaja a la perfección. El que se cree que esté firme, mire que no caiga. ¿Right? ¿Por qué razón? Cuando se trata de la imparcialidad, pues por naturaleza, pues yo tengo que tener mis ojos abiertos, tengo que estar pendiente, porque yo fácilmente puedo ser una persona prejuiciada, puedo expresar favoritismo hacia otro, puedo expresar cierto nivel de racismo para personas de tal o cual raza, puedo ser parcializado para un grupo particular de personas, unas personas que hablan como yo hablo elocuentemente, unas personas que pronuncian como yo pronuncio, unas personas que tienen los gustos que yo tenga. La palabra dice, el que se cree que esté firme, mire que no caiga, y la Escritura nos dice que el Dios al cual nosotros le servimos, nuestro Abba Padre, nuestro Padre Celestial, es un Dios absolutamente imparcial al tratar con las personas. Usted y yo, seres humanos, por naturaleza, no somos así. Usted y yo, por naturaleza, tenemos la tendencia a encajar a las personas en ciertas categorías predeterminadas, y nosotros lo hacemos clasificando a las personas por su apariencia exterior, por lo que nosotros vemos, como las personas se ven, lo que ellos parecen ser, por sus ropas, por su raza, por su etnia, por la condición social que tienen, por la personalidad que esa persona pueda tener, por el nivel de inteligencia. Muchas veces confundimos conocimiento con inteligencia, son dos cosas totalmente diferentes, y sabiduría, eso es otra historia, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tratamos de encasillar a las personas en categorías predeterminadas, como dije, pues clasificándolos en base a la supuesta inteligencia de las personas, en base a la riqueza, lo afluyente que esa persona puede hacer o el poder que pueda tener en donde sea. Puede ser en el barrio, puede ser en la urbanización, puede ser en la subdivisión, gated community o lo que sea, puede ser en el club de tal cosa, puede ser dentro de cualquier organización. ¿Ok? No. Lo que es importante para nosotros no es lo que el pastor Edwin pueda decir. Es importante que lo que el pastor Edwin diga esté de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Pero más importante que eso, lo que es importante para nosotros es lo que Dios dice. ¿Cuál es la mente de Dios? ¿Cuál es la posición de Dios en cuanto a cada una de esas cosas? A cómo la gente se viste, a la raza de la persona, el color de la persona, cómo sea el pelo de la persona, cuál sea la condición social de la persona, cuál personalidad tenga, si es inteligente, si no lo es, si tiene mucho conocimiento, si no tiene mucho conocimiento, si es rico, si es pobre, si está en una posición de autoridad, si no está en una posición de autoridad. Lo que es importante para nosotros es lo que Dios piensa, y yo le propongo
firmemente convencido que estoy diciendo lo correcto, que todas esas cosas no tienen significado o valor de ninguna clase para con Dios. La Escritura nos habla sobre el particular. ¿Okay? Moisés, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, esto es lo que dice de nuestro Dios. Escuche, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses, Señor de señores, Dios es grande, es poderoso y temible. Y luego añade Moisés, que es el que escribe Deuteronomio, humanamente hablando, añade que este gran y poderoso Dios, que tiene el derecho a ser como Él quiere ser, porque Él es Dios, Él es el muchacho de la película, como diríamos los boricuas, no hace, otra vez, versículo 17, no hace acepción de personas ni toma cohecho, en otras palabras, no toma sobornos. Y Él espera, ese Dios todopoderoso, Él espera que su pueblo, entiéndase usted y yo, pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, iglesia en el día de hoy, que su pueblo refleje la misma imparcialidad. Nuevamente, este Dios no hace acepción de personas, ni toma cohecho, ni toma soborno. El rey Josafat también en el Antiguo Testamento les recuerda a los jueces unos jueces que él acababa de nombrar allá en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, lo siguiente. Escuche. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, otra vez, ni admisión de soborno. Ahora, es obvio que significa que los jueces precisaban ser altamente cuidadosos y reverentes de reflejar la santidad y la imparcialidad de Dios, porque estos jueces en gran medida eran representantes del Dios creador de todas las cosas, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Salomón, el autor humano del libro de dice lo siguiente, Proverbios 24, 23. También estos son dichos de los sabios. Escucha, hacer acepción de personas, expresar favoritismo, parcialidad, prejuicio, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Eso es Proverbios 24 y 23. Proverbios 28, 23 dice lo siguiente, hablando de lo mismo, hacer acepción de personas, favoritismo, parcialidad, prejuicio, no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Y por medio de Malaquías, también en el Antiguo Testamento, el Señor reprende, Dios Jehová reprende a un Israel que consistentemente es un pueblo infiel y lo reprende diciendo lo siguiente: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el mundo, así como vosotros, escuche, no habéis guardado mis mandamientos y en la ley, escucha, hacéis acepción de personas. Quiere decir que Dios espera que su pueblo represente o refleje, debió haber dicho, su imparcialidad. Now, en el Nuevo Testamento, la cosa pues va muchísimo más allá. Es igualmente claro, diría yo, muchísimo más claro la posición bíblica, la posición de Dios para su pueblo con relación al pecado, porque llaman las cosas por su nombre, al pecado, no me gusta, sí, pero ese es el nombre, al pecado de la parcialidad, debía haber dicho. Esta vez escuchamos a nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, censurando la parcialidad, censurando el favoritismo, censurando el prejuicio. El apóstol Pablo, durante en lo que conocemos como las epístolas, pone bien en claro la imparcialidad de Dios en distintos contextos y en el contexto de su juicio, en Romanos capítulo 2, versículos 9 y 11, vemos nuevamente la imparcialidad de Dios. Ahí en Romanos capítulo 2, versículos 9 y 11, puede escribirlo en sus notas si quiere. Esto es lo que la Escritura nos dice. Habrá tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria
y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Escuche ahora, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y como dije hace un momento, aquí Pablo está hablando acerca de la imparcialidad de Dios en el contexto del juicio futuro. Y Pablo lo que nos está diciendo, perdónenme, es que toda persona será juzgada únicamente por la condición de su alma, cómo está su alma. Por otro lado, entrando entonces más específicamente a la porción bíblica que nos preocupa en esta noche, la epístola de Santiago, todos saben, bueno, todos los que la hayan estudiado un poco, ¿verdad? Todos saben que es una epístola práctica y que trata mucho más con asuntos del diario vivir, con asuntos cotidianos que con asuntos de teología, doctrina, como es el caso de Pablo. Y en este pasaje en particular, Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13, Santiago subraya que nuestra parcialidad o la falta de ella es otra prueba de que estamos viviendo la fe, porque el énfasis de Santiago es de que la fe, tú dices que tú tienes fe, fantástico, déjame verla, ¿sabes? Que la fe genuina, que la fe bíblica, pues se va a ver a través de nuestras obras, se va a ver a través de nuestra conducta. Y otra vez, Santiago dice que la presencia de parcialidad en mi vida o la falta de parcialidad en mi vida es otra prueba, otra evidencia que las personas pueden ver para evaluar si en realidad Edwin Torres está viviendo por una fe bíblica o no está viviendo una fe bíblica. Me explico. La primera prueba se relaciona ahí en los versículos 3 al 12 del capítulo 1 de Santiago con la forma en que nosotros reaccionamos a las pruebas. El cristiano debe reaccionar a las pruebas de una forma en particular, ¿verdad? Gozarse en las pruebas por el resultado de las pruebas, ¿verdad? Que ya hablamos hace unas semanas atrás, hablamos como 3 miércoles de corrido sobre el particular. Y si usted responde de la forma que la Escritura tiene, pues está dejando ver que su fe es bíblica, una fe correcta. Los versículos del 13 al 18 del capítulo 1, la prueba que vemos ahí es cómo respondemos a la tentación, ¿verdad? Ninguno que sea tentado diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni tenta a nadie, todas esas cosas. La tercera prueba que vemos aquí en el libro de Santiago es cómo reaccionamos ante la palabra de Dios, versículos del 19 al 27 del capítulo 1. Y la cuarta prueba, que es lo que estamos viendo aquí, prueba nuevamente de que estamos viviendo la fe bíblica, ¿okay? Que estamos viviendo conforme a la fe que la palabra de Dios dice que nosotros pues tenemos o que nosotros reclamamos tener, ¿okay? Dice que la forma en que eso se prueba es la acción de cómo respondemos ante la parcialidad y el favoritismo, ¿okay? Así que esta prueba en particular que vamos a considerar en esta noche concentra su atención mayormente en la parcialidad que se expresa en una relación en el contexto de la condición social o económica entre dos personas o varias personas en el contexto de una iglesia o en el contexto de un grupo o lo que usted quiera señalar, ¿verdad? Simplemente se expresa el asunto de la parcialidad y el favoritismo nuevamente en la condición social. Parcialidad por el elemento social y por el elemento económico. Hay otras razones para ser parcializado o expresar el favoritismo, pero el énfasis aquí es en el elemento social y en el elemento económico. ¿Okay? El énfasis es en eso porque, sin lugar a duda,
En la iglesia primitiva, pues ese era un gran problema. Parece que la iglesia primitiva se componía originalmente de judíos y en el contexto judío, pues había, en lugar a duda, la presencia rampante de prejuicios, parcialidad y favoritismo, y particularmente en el contexto de lo económico y del rango social. Y precisamente eso también en el día de hoy es uno de los grandes problemas que la Iglesia del Señor Jesucristo está experimentando en estos tiempos, y también es un gran pecado que la Iglesia del día de hoy trivializa, no le da importancia, piensa que es indiferente a eso. En cierta forma hasta han santificado el prejuicio, han querido santificar la parcialidad, el favoritismo, el racismo y un montón de cosas, y que pues la historia de la iglesia, particularmente aquí en los Estados Unidos, pues ha tenido que enfrentar, y que en los últimos tiempos pues se ha visto en la obligación de reconocer. Así que veamos la porción bíblica. Por favor, miren su Biblia, Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 3. Versículo 1 comienza de esta forma: hermanos míos, es una frase que Santiago utiliza muy a menudo cuando comienza a atender determinados asuntos. Santiago se expresa con amor, Santiago se expresa como un hermano en la fe, se expresa como un hermano en Cristo. Hermanos míos, dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, mire lo que dice, sea sin acepción de persona. Cuando dice que vuestra fe, se refiere a la vida cristiana como un todo, enfocado en el Señor Jesucristo. Vuestra fe, la vida cristiana enfocada en Jesucristo en todos sus aspectos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y sabemos que eso hace referencia al hecho de que Jesucristo es el único humano que ha venido, ¿verdad? 100% hombre, 100% que ha revelado la gloria de Dios. Sabemos que Cristo es la presencia y la gloria misma de Dios. Si me has visto a mí, has visto al Padre. En su encarnación podemos decir que Cristo solo, única y exclusivamente mostró, hablando del asunto que nos preocupa en esta noche, que es el asunto del prejuicio, la parcialidad, el favoritismo. Podemos decir que en su encarnación el Señor Jesucristo solo mostró imparcialidad. Fue imparcial, right? Como le demuestra, por ejemplo, los tipos de personas que Jesucristo incluye en lo que se conoce como su genealogía. Incluye 5 mujeres, al menos, y cada una de ellas, Tamar, envuelta en inmoralidad, Rahab, prostituta, Ruth, idólatra, Betsabé, adulterio, María, su madre, que pues saben todas las dudas en cuanto a su reputación de que si Jesucristo era legítimo o no era legítimo, y todo eso. Así que vemos que Jesucristo muestra imparcialidad para con las personas, para con los seres humanos, nuevamente, en incluir todas estas personas que normalmente ningún líder religioso iba a incluir en su genealogía. Y también vemos la imparcialidad en el hecho de que Cristo, Dios hecho hombre, decide venir a residir en un lugar como Nazaret, que la Escritura dice, se habla en la Escritura de Nazaret, dice que nada bueno ha salido de Nazaret. Cristo es imparcial a escoger el lugar donde viene a residir, es imparcial en cuanto a los lugares donde va a hacer su ministerio terrenal: Galilea, Samaria, regiones donde realiza su ministerio, regiones altamente menospreciadas por las autoridades religiosas de aquel entonces. Por eso Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, viendo, escuchando
las enseñanzas directamente, viendo el ejemplo del Rey de Reyes, Señor y Señor, dice a la iglesia y a usted y a mí en esta noche, hermanos míos, que vuestra fe en cuanto a lo que se refiere a tu vida cristiana en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo sea sin acepción de persona. Acepción, la palabra sugiere favoritismo, parcialidad, prejuicio. Se define en griego como levantar el rostro de alguien, levantar el rostro a alguna persona con la idea, escuche, de juzgar por las apariencias de esa persona y en base a esas apariencias dar favor y respeto especial, ¿ok? A juzgar por las apariencias, por la raza de la persona, por las riquezas que la persona pueda tener, por la posición social que esa persona pueda tener. Santiago está diciendo lo siguiente, que tener, escucha que es importante, tener una fe genuina en el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, mientras se muestra, se vive haciendo acepción de personas, es una soberana contradicción. Es algo sumamente incompatible. Pausa. Por años, la iglesia evangélica aquí en este país, pues vivió en esa contradicción, vivió en esa incompatibilidad. ¿Cuál incompatibilidad? Decir que tenían una fe genuina en el glorioso evangelio de Cristo, mientras, escuche por favor, vivía la iglesia aceptando, institucionalizado el prejuicio, la parcialidad y el favoritismo, expresado en la forma del racismo, la supremacía blanca y todo ese sinnúmero de cosas que nosotros pues sabemos, porque la historia pues claramente lo dice. De paso, vale la pena señalar que la inmensa mayoría de las distintas denominaciones aquí en los Estados Unidos han reconocido su falla, han reconocido su contradicción, han reconocido su incompatibilidad, han confesado su pecado públicamente y han expresado su arrepentimiento públicamente. Las dos cosas hay que decirlas. Versículo 2. Si en vuestra congregación, Santiago hablando, entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, versículo 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie o siéntate en el suelo, ¿ok? No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ahora, un poquito de rewind a esto, porque es interesante. Si en vuestra congregación, la palabra en griego es sinagoga, acuérdense que posiblemente la carta de Santiago de los primeros evangelios, de las primeras epístolas que se escribe, ¿ok? Eso es para otro estudio, ¿verdad? Pero la palabra congregación en el griego es sinagoga y sugiere a un lugar donde las personas estaban juntas y también sugiere lo que usted y yo conocemos como la asamblea, como la iglesia. Si en vuestra congregación, esto es un caso hipotético, ¿ok? Hipotético. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, ahora, se refiere aquí no a un miembro de la iglesia, se refiere aquí a un visitante que haciendo alarde de su posesión económica, porque podía hacerlo, llevaba anillos. En aquel entonces, el tener muchos anillos era algo que los judíos les encantaba hacer, porque a ellos les encantaba hacer toda clase de alardes, pero tener anillos de oro no era una cosa que todo el mundo podía hacer. De paso, existía una industria en aquel entonces donde se rentaban anillos de oro para que algunas personas se los pusieran en determinados momentos cuando querían ir a algún lugar y tratar de impresionar a tal o cual personas. Otra vez al pasaje. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, un visitante, haciendo alarde de su posición económica,
anillos de oro en sus dedos. De paso, el único lugar, el dedo donde no tenían anillo era el dedo central, o el dedo del medio, como nosotros decimos en Puerto Rico. Y este hombre también viene con ropa espléndida. Está hablando de una vestimenta brillante, pomposa, usualmente con colores brillantes, vivos. Vestimentas que tenían prendas al mismo tiempo, encajes refulgentes y toda clase de adornos, si usted quiere. Y también entra otro visitante, pero este otro visitante es un hombre pobre con vestido andrajoso. ¿Ok? Importante señalar aquí lo siguiente, importante. Aquí está hablando de dos personas, no son miembros de la iglesia, ¿ok? Son visitantes, pero también podemos señalar el hecho de que, primeramente, aunque cuando vemos la historia de la iglesia, vemos en personas como Priscila, Aquila, eran hombres de negocios, ¿verdad? Y varios otros personajes que encontramos en el Nuevo Testamento, que no me vienen a la mente ahora en este momento, que sin lugar a dudas eran personas acaudaladas, eran personas que tenían dinero, ¿verdad? ¿Sabes? Si la realidad es que, aunque había algunas personas con muchos recursos en la iglesia primitiva, la realidad es que la iglesia estaba conformada mayormente, escucha que es importante, de gente pobre. Y también es totalmente correcto, John MacArthur dice, que en toda la escritura los pobres siempre son objeto de un interés especial de parte de Dios, y eso es cierto, no porque John MacArthur lo diga, sino porque cuando usted lee la escritura del libro de Génesis hasta Apocalipsis, usted ve que Dios tiene un interés especial para con la gente pobre. El punto aquí es que el hombre pobre también era visitante, como dije, pero por estar vestido de forma andrajosa, debió parecer repulsivo a las apariencias, a los ojos, porque estas personas buscaban por lo exterior y posiblemente pues porque quizás no olía muy bien. Versículos 2 y 3. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, en un lugar de honor, un lugar cómodo, ¿verdad? Un lugar prominente, ¿verdad? Y decís al pobre, quédate tú allí de pie o siéntate en el suelo. ¿Okay? Versículo 4 nos dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ahora, antes de entrar en el versículo 4, algo importante que señalar. Santiago no condena al visitante acaudalado por la distracción que el hombre puede haber creado por la apariencia personal, con todos estos anillos de oro, con toda esta ropa espléndida, por toda su pompa. Santiago no lo está censurando a él por eso. Santiago lo que está censurando es la reacción halagadora de la iglesia motivada, escuche, por la apariencia externa. Ese es el issue con Santiago. Ahí es donde está el énfasis de Santiago. No en que la persona que venga sea una persona famosa, no es que sea una persona acaudalada, no es que esté con su corbata de $300, no es que pues todo el mundo lo vea con su automóvil, Mercedes, yo no sé qué, o la marca que sea, ¿verdad? ¿Sabes? No, ese no es el issue. Lo que él está censurando es la reacción, y el problema que usted y yo tenemos es que nosotros no nos detenemos a considerar ese asunto, porque nosotros también cojeamos de esa pata. ¿De qué pata? De la pata que es... ¿De qué pata? De la pata que Santiago está señalando. El hecho de que le está censurando la reacción halagadora de la congregación que estaba motivada por la apariencia externa. Del mismo modo, importante, Santiago censura a la iglesia por su reacción discriminadora por la apariencia externa, hombre vestido andrajosamente, del visitante que era pobre. Y en el versículo 4 entonces nos dice, pregunta,
pregunta, ¿no hacéis distinciones entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Y qué es lo que Santiago está diciendo ahí cuando hace esa pregunta? Lo que está diciendo es, primeramente, que la parcialidad o la cuestión de las distinciones, no hacéis distinciones, no está expresando parcialidad, no está siendo prejuiciado, no está expresando favoritismo. La parcialidad, las distinciones, es la naturaleza verdadera del pecado, de lo que está erróneo, lo que es contrario a la voluntad de Dios, que se está señalando en esta porción bíblica. El problema, escuche por favor, no estaba en la vestimenta espléndida, no estaba en las prendas, no estaba en el reloj, no estaba en la cadena, no estaba en las pantallas, no estaba en los aretes, no estaba en el collar, no estaba en el peinado, no estaba en la ropa de marca, no estaba en eso, ¿ok? El problema no estaba en ninguna de esas cosas, ¿right? Del visitante, ¿verdad? No estaba en el hecho de que el hombre se sentara en un lugar en particular. El problema estaba en la iglesia, en la reacción nuevamente de la iglesia, en la reacción halagadora de la iglesia. En la iglesia, por eso es que Santiago dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos. El problema estaba en que ellos estaban haciendo distinciones, favoritismo, parcialidad. Estaban haciéndolo a favor del rico y con relación al pobre estaban demostrando su prejuicio, en su desprecio, en su falta de cortesía en las cosas que le dijeron al hombre pobre. Entonces Santiago pregunta, ¿y no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Miren lo que dice ahora, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Jueces aquí se refiere a una persona que discrimina en base a motivaciones superficiales, en base, discrimina, decide una cosa u otra en base a observaciones o motivaciones superficiales, a intereses que pueda tener. Este tipo parece que tiene dinero, vamos a tratarlo bien, a ver si se queda, a ver si nos puede ayudar para construir tal cosa, para hacer tal o cual ministerio, lo que sea, right? Okay? Y venís a ser jueces, pero ¿qué clase de jueces? Con malos pensamientos, con intenciones que son perversas, con intenciones que son viciosas. El punto aquí con Santiago es que Santiago temía que la iglesia se... Escucha que es importante porque es lo que pasa en el día de hoy. Santiago temía que la iglesia se comportara como el mundo en el sentido de dar gusto, de dar privilegio a los ricos, a los clientes, y darle la espalda a las personas pobres y necesitadas. Es algo que en el día de hoy precisamente pues sucede particularmente en el contexto de la, entre comillas, iglesia evangélica, que yo no creo que sean evangélicas, creo que son mejor definidas como iglesias carismáticas, ¿right? Donde el énfasis, donde la prioridad es darle favor especial a las personas ricas, las personas que tengan dinero, que sean acaudaladas, ¿right? Yo recuerdo en mi pueblo, en Mayagüez, en Hormiguero particularmente, había una iglesia que no voy a decir en la noche de hoy el nombre, si usted quiere me llama, yo le digo cuál es, pero no quiero mencionarlo en la noche de hoy. Era una iglesia donde pues si una persona de la iglesia venía y o llegaba, o visitante, o lo que fuera, pero venía con un carro viejo que estaba en malas condiciones, le pedían por favor que el ujier se lo llevaba y lo estacionaba por allá, lejísimo, pero que bien lejos, ¿no? O sea, y le decían a las personas que eran de la iglesia que ellos eran hijos del rey y que ellos no podían, para ser un verdadero hijo del rey, estar conduciendo un automóvil de esa clase, que ellos necesitaban tener un automóvil pues del año, ¿vale? Pues eso no son inventos míos, eso es algo que es una realidad por muchos años y en el día de hoy peor todavía. ¿Okay? Versículo 5 dice, hermanos míos, otra vez, esta actitud amorosa de Santiago hablándole a la iglesia como hermanos en la fe, hermanos en Cristo. Hermanos míos, oíd. Interesante, ¿qué es lo que quiere que oigan?
no ha elegido, subraye eso, porque aquí Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiera hacer. No nos incomode que Dios haya elegido unas cosas y haya rechazado otras cosas, porque Dios es soberano y Dios hace todo lo que quiera, y cuando Él elige y Él rechaza, Él lo hace para que su nombre sea glorificado por encima de todas las cosas. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que aman. Ese pasaje por sí mismo, como hora y media, para poder hacer una exposición justa de él, y lo que nos quedan son 3 minutos. Así que Santiago dice, hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios soberanamente, elegido Dios a los pobres de este mundo. Escuche bien importante lo que le voy a decir. Santiago no. Santiago no está refiriéndose en este momento a los pobres en espíritu, Mateo capítulo 5, versículo 3. No se está refiriendo a los pobres en espíritu, que se menciona al Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Mateo 5, 3. Sino que se está refiriendo Santiago a los que son económicamente pobres, los que viven en pobreza y que el mundo y muchas iglesias en el día de hoy consideran como inferiores. Cristianos de segunda clase. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que estos pobres económicamente que Dios escoge van a tener la fe necesaria para creer el Evangelio, para ser salvos y para poder perseverar, debía haber dicho, en la vida piadosa, que es la vida que todos hemos sido llamados a vivir. Otra vez, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. ¿Y dónde habrá otro lugar donde Dios, o se hable de que Dios ha elegido a los pobres de este mundo? Apunte esto por ahí, 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 a 29. Esto es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios. Una iglesia dysfunctional, totalmente, ¿verdad? Funcional, que Pablo consistentemente trata de encaminar por el sendero correcto a través de las epístolas que le escribe. En el versículo 26 del capítulo 1, esto es lo que dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento de Dios, ¿vale? No que ellos llamaron a alguien, sino que Dios los llamó a ellos. Consideren su llamamiento, consideren que cómo es esto que Dios lo eligió, ¿right? Consideren, hermanos, su llamamiento. Y miren lo que dice: no son muchos sabios según la carne, uno, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo Dios otra vez ha elegido, porque Dios es el que elige, para avergonzar a los fuertes, y Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo, lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Hermanos míos, versículo 5, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino? Ahí se refiere a toda la esfera de la salvación, todo lo que la salvación incluye, todo lo que la salvación implica, y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman. Y los que lo aman se identifican en la Escritura como aquellos que han puesto su fe en Cristo, quienes por medio de ese modo de poner su fe en el trabajo terminado de Jesucristo en la cruz del Calvario, son salvos, y por medio de esa salvación van a heredar la plenitud eterna de la gloria de Dios, del cielo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Versículo 6, simplemente: pero vosotros habéis afrentado al pobre. Lo que quiere decir esto:
¿Cómo pueden ustedes afirmar que son hijos de Dios y seguir pensando y actuando tan diferente a Él? A diferencia de lo que Dios ha hecho, ellos han continuado consistentemente, se han mantenido despreciando y rechazando a aquellos quien Dios en su plan soberano ha escogido. No tenemos tiempo para nada más en esta noche. Lo que sí es importante, manera de conclusión, recalcar es que, pues, a través de toda la Escritura, vemos que Dios es un Dios imparcial. Vemos que Dios es un Dios que detesta el perjuicio, que detesta la parcialidad, que detesta el favoritismo, y que, pues, eso es fantástico con Dios porque Él es perfecto, pero en el caso suyo y mío, que todavía la lucha que tenemos con los vestidos de nuestra carne, pues no es algo tan fácil de implementar. Y si vamos a ser honestos, pues debemos improvisarnos, mirar en lo profundo, pedirle al Espíritu Santo que traiga su linterna espiritual y mire dentro de nosotros. Y si lo hace, pues vamos a poder ver en la infinidad de expresiones en que el prejuicio, el favoritismo, la parcialidad han tenido y tienen probablemente en este momento espacio en nuestra vida, espacio en lo que nosotros pensamos, espacio en lo que nosotros apreciamos, espacio en lo que nosotros valorizamos. Y mucho de eso es contrario a lo que el Dios al cual nosotros servimos, el que nos escogió otra vez, pues nos ha demostrado en su carácter que Él es no solamente santo, puro, perfecto, inmutable y eterno, pero también es un Dios imparcial, algo que nosotros debemos perseguir, algo que debemos modelar para los que están a nuestro alrededor. No ser imparcial, ser una persona que expresa su favoritismo, perjuiciada y su parcialidad, pues se convierte muchas veces en piedra de tropiezo para otros. No solamente para uno, que se cree que esté firme, mire que no caiga, sino que nosotros al caer y tropezar también hacemos que otros tropiecen. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dos recordatorios. El viernes la noche regresamos nuevamente. Ayer la meditación, la enseñanza que el pastor Marcel Prado fue extraordinaria. El viernes que viene pues nos reunimos otra vez, tiempo devocional con nuestros pastores a las 8 de la noche, ¿qué hora es? A las 7:30. No, a las 8. De 8 a 8:30. Ok. Y entonces el domingo que viene regresamos al santuario. Ok. Así que el domingo que viene no vamos a estar por Facebook Live. El domingo que viene vamos a estar en vivo desde la iglesia. Y recuerden, por favor, que es necesario, porque la asistencia que vamos a tener la vamos a limitar a 50 personas, que usted pues llame para que, o me testee, como hay varias personas, para que se registren y así pues nosotros pues prepararnos, hacer la logística, cuando usted llegue, pues tenga su máscara y se le coja la temperatura y se le asigne un lugar particular donde haya una distancia social como de 12 pies entre usted y las próximas personas, todas las precauciones que hemos tomado y que vamos a seguir tomando con más seriedad. Así que por favor llame, Pastor Marcel, testee a Pastor Marcel o testéme a mí y así nosotros pues podemos hacerle la reservación. El miércoles viene pues continuamos con esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú has sido bueno, porque tú me has dado salud. Para mí pues este es otro milagro, Señor, que a esta edad mía pues pueda tener la oportunidad de poder pues expresarme, Señor, comunicar tu palabra, Señor, que mi mente todavía funcione un poco, Padre amado, y que las cosas que tú has compartido conmigo las traigas a mi memoria, que aún más el privilegio que tengo de que mientras estoy enseñando tú traes cosas nuevas, Señor, que cada una de ellas están siempre conforme a tu santa palabra, Señor. Así que gracias por los maestros que me has dado a través de los años, gracias por todos esos maestros que pues, tú pues, me concediste, todos esos autores que vivieron hace 300, 400 años, y sobre todo gracias por darme tu santa palabra, la Biblia, Señor.
Gracias, Señor, por concederme tu santa palabra. Ayúdanos a hacer aplicación de ella y a ser buenos embajadores de Cristo en los lugares donde nos toque ir. En el nombre de Jesús oramos con humildad y agradecimiento. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Willy, y nos vemos el viernes.